La semana pasada estudiábamos el capítulo número 2 del libro de los Hechos y leíamos cómo Lucas nos narraba que el Espíritu Santo vino con poder sobre un grupo pequeño de personas. Dice la Biblia que eran aproximadamente 120. El Espíritu Santo se derramó sobre ese grupo y estos fueron como una llama, como una leña, en los cuales se encendió una llama de un evangelio que se ha mantenido con el paso del tiempo hasta hoy. Yo estoy seguro que si el Espíritu Santo no hubiera descendido, difícilmente esta predicación hubiera pasado de los pueblos aledaños y más difícilmente hubiera llegado con tanta vigencia hasta hoy. Porque tenemos un evangelio que, a pesar de que han pasado 2000 años y más, sigue siendo efectivo, sigue siendo eficaz, sigue restaurando a la gente, sigue salvando, sigue trayendo fuerza y poder, sigue alimentando a las personas que están caídas y que están desahuciadas, sigue causando el efecto que a nosotros más nos debe importar, la vida eterna. Este evangelio, a pesar de los años, por causa de esa chispa que se encendió en estos hombres, ha continuado hasta hoy. Y el apóstol Lucas nos narraba que el Espíritu Santo había venido sobre estas personas y decíamos que eran tres las características que podíamos ver en este grupo de personas. Y que en primer lugar eran gente obediente, que el Espíritu Santo los vio como un objetivo importante para lo cual derramarse, porque eran gente obediente a la instrucción del Señor, gente obediente a la palabra del Señor y hicieron al pie de la letra lo que el Señor les había indicado. Lo segundo que estudiábamos también era que eran gente hambrienta. Y decíamos como una obviedad que tener hambre era también sinónimo de no estar lleno. Porque a veces no tenemos hambre de Dios porque estamos llenos de nosotros mismos. No sé si usted recuerda, llenos de religión, llenos de nuestras propias experiencias, llenos de la carne. Y entonces esa llenura que nosotros llevamos no nos permite sentir hambre por Dios. Pero esta gente estaba hambrienta, esta gente estaba deseosa de llenarse del Espíritu Santo. Por eso eran un grupo objetivo para que el Espíritu Santo los llenara. Por eso el Espíritu Santo se fijó en ellos. Pero también decíamos que esta era gente que tenía un espíritu inocente. Y cuando hablábamos de inocencia, hablábamos de ser como niños. Porque por culpa de lo que ya nosotros hemos vivido, de lo que nosotros pensamos, de las estructuras mentales y demás, nosotros nos perdemos de lo nuevo de Dios. Y decíamos que esas cosas nos impedían muchas veces ver lo nuevo de Dios. Que por culpa de no tener un corazón como un niño que lo cree todo, que lo espera todo, que confía en todo, nosotros a veces nos perdíamos de las cosas que Dios tenía que hacer para hacer con nosotros. Y estas tres características las podíamos ver en estas personas, estos 120 hombres y mujeres que estaban esperando en el Pentecostés. También decíamos que el primer discurso que da el apóstol Pedro, el discurso de unción, ese discurso lleno del poder y la presencia de Dios, había generado 6 cosas que representan lo que muchos llaman avivamiento. Hay gente que llama avivamiento a cualquier cosa, pero el avivamiento que Dios quiere generar en medio de nosotros, en tu casa, en tu barrio, en tu iglesia, en tu corazón, tiene 6 características y las compartíamos la semana pasada. Yo quiero que usted las recuerde. Lo primero es conversión. Es decir, la gente, cuando hay un avivamiento, se convierte al Señor. De verdad su corazón empieza a caminar en las cosas que cree, porque su corazón se convirtió realmente. No solamente es un espectador, no solamente es un asistente, es un convertido. Lo segundo que pasa cuando hay un verdadero avivamiento es que se genera crecimiento. En este caso leíamos que eran 3000 las personas que por la predicación de Pedro se habían convertido. Pero el crecimiento no solo se representa en número, sino el crecimiento viene también por dentro. Porque un verdadero avivamiento genera crecimiento interior y luego se refleja en lo externo. Lo tercero que veíamos también era que había consolidación. Cuando hay un avivamiento de Dios, cuando se genera un avivamiento en la iglesia, la gente empieza a echar raíces. La gente empieza a arraigarse en la palabra del Señor. La gente empieza a dar frutos
que representan una consolidación, es decir, se fortalecen como el monte de Sión, dice la Biblia. Lo tercero era unidad. Lo cuarto que se genera es unidad, porque aunque usted no lo busque, aunque usted no lo espere, cuando el Espíritu Santo llena un lugar, cuando el Espíritu Santo llena una vida, enseguida se junta con otra vida llena del Espíritu Santo, se genera unidad, se genera esa fuerza poderosa que representa el pueblo que se une. Un pueblo unido jamás será vencido, dice el dicho. Así una iglesia unida jamás será vencida. Y el Espíritu Santo, a través del avivamiento que Él está generando, crea esa unidad. Lo siguiente que se creaba también es intimidad con Dios. Es imposible, mi hermano, que haya un avivamiento sin que en usted se genere un deseo de estar con Dios. Es imposible que Dios se mueva en medio de su pueblo y en usted no se despierte las ganas de orar, de estar en su presencia. Y una de las cosas que le va a pasar, diría por mi abuelita, si no fuera cristiano, es que usted va a sentir hambre por Dios. Es que usted se va a empezar a enamorar de Dios. El Espíritu Santo mismo va a generar en usted el querer como el hacer. El Espíritu Santo mismo va a generar aquí algo, un hambre por su presencia. Como dice la canción de Jesús Adrián Romero, un hambre que duele, que debilita, que desespera por Dios. Eso es una característica infalible de un verdadero avivamiento. Y lo último que se tenía que generar, o que se genera cuando hay un verdadero avivamiento, es milagros. Milagros. Esa palabra que hoy en día nos suena imposible. Era común en los tiempos del Pentecostés, era común en los tiempos de los discípulos. Era una oración constante, porque los milagros, mi hermano, lo tienen que acompañar a usted. Los milagros lo tienen que seguir. Tenemos un Dios que hacía milagros, que hizo milagros, que hace milagros y que va a seguir haciendo milagros. Amén. Entonces estas 6 cosas: conversión, crecimiento, consolidación, unidad, intimidad con Dios y milagros, son las cosas que representan un verdadero avivamiento. Y si usted no lo sabía, y si usted no se ha enterado, Dios está planeando un avivamiento con nosotros. Está en el corazón de Dios y se va a ir despertando en su corazón. Y se va a ir despertando en el corazón del que está al lado. Porque sí o sí, aunque usted quiera o no quiera, dijimos la semana pasada, Dios se va a mover en medio de su pueblo. Y Dios va a despertar lo que el profeta Joel declaró mucho tiempo atrás: derramar de su espíritu sobre toda carne. Amén. Pero aquí hay una cosa bien importante, y es que aunque la obra es del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que lo va a generar, el que lo va a causar, el que lo tiene en su mente, aunque nosotros no nos lo merecemos por nuestros propios méritos, sino por lo que hizo Cristo en la cruz, estas características que hablamos, de estas 3 características: obediencia, hambre y ser como niños o ser inocentes, hacen que nosotros seamos un pueblo objetivo para el Espíritu Santo. Hace que nosotros llamemos la atención del Espíritu Santo. Por eso sí, aunque no es mérito nuestro, sí, lo que hagamos va a hacer que nosotros seamos o no una tierra adecuada para que el Espíritu Santo ponga la semilla. Y usted lo puede creer o no, usted se puede meter en la movida o no, usted puede empezar a leer o no, usted puede decir: pasa otra semana y no leo, ¿qué importa? Pero los que sí vamos a meternos, los que sí estamos comprometidos con esto, los que vamos a hacer que el Espíritu Santo se fije en nosotros, vamos a ser llenos. La llama se va a avivar, el corazón va a empezar a latir de una forma diferente por Dios. Y eso es lo que usted y yo tenemos que empezar a pensar en este tiempo del Espíritu Santo. Lo que yo le quiero hoy meter en su corazón, y usted lo pueda observar, es que tal vez aquí hay muchas personas que hace rato han venido escuchando de esto. Porque yo sé que hay muchos aquí, mi hermano, que tienen 5, 10, 15, 20 años. Y tal vez sí vienen a los servicios, sirven en algún servicio de la iglesia, hacen cosas por Dios, pero no se ha despertado nunca un antes y un después.
pero son cristianos que han experimentado una cristiandad de nivel religioso. Fielmente vienen, fielmente hacen las cosas que se les dice, pero nunca ha habido una explosión en su corazón. Y a esas personas Dios tiene que tocarlos hoy y despertar en ellos ese, ¿cómo se diría? Esa necesidad de salir de la rutina religiosa. Porque no importa cuántos años tengas en el evangelio, si tienes un mes o si tienes 20 años, necesitas el mismo toque especial. Necesitas que la llama te sea avivada. Necesitas que comiences a vivir lo que realmente el Espíritu Santo prometió para su iglesia. Porque no es que yo lo diga, no es que a mí me parezca, es que Él lo prometió, es lo normal. Cuando tú lees los libros de los Hechos te das cuenta de que la pregunta era: ¿ya recibiste el Espíritu Santo? ¿No has recibido el Espíritu Santo? Ven y lo recibes, pum, chuplundum, venía el Espíritu Santo. O sea, no había tanto misterio, no había tanto cuento, no había tanta preparación. Simplemente un corazón que desea y un corazón que recibe. Y eso es lo que el Señor nos va a ir enfocando durante estas próximas semanas. Hay algo que me encanta, que dice la Biblia, que la iglesia iba creciendo cuando el Espíritu Santo se iba derramando. Estas personas comenzaron una misión imposible. Estas personas comenzaron a hacer algo que para ellos era imposible, porque hubo persecución, hubo luchas, hubo gente que murió por causa de este evangelio. Hubo cosas que pasaban en medio de los discípulos que los hacían tener temor tal vez. Hubo muchas cosas que se generaron en el corazón de ellos que hacía que por cierto momento perdieran su esperanza, pero este evangelio continuó y se expandió, porque a pesar de que hubo esas dificultades, a pesar de que hubo esas pruebas, a pesar de que hubo esas luchas, también hubo respaldo de Dios, también hubo unción de Dios, también hubo el milagro del Señor por todos lados. Entonces, la iglesia tiene que ir empezando a hablar el lenguaje que está hablando el Señor. La iglesia tiene que ir empezando a meterse en la movida en la que Dios quiere ir metiéndola. Porque las luchas, las dificultades, los problemas, las vicisitudes van a seguir. Ahí van a estar. Pero lo que la iglesia tiene que empezar a empaparse y a llenarse es que a pesar de eso, el respaldo, la unción, la fuerza, el fuego, el poder también. Y por causa de ese respaldo, esa presencia, esa unción, ese fuego, es que el evangelio se mantuvo y llegó hasta nosotros. Por causa de esa presencia, ese fuego, esa unción, es que nosotros hoy podemos aguardar la misma promesa que ellos aguardaron. Aquí hay un punto de quiebre, porque hemos hablado de poder, hemos hablado de unción, hemos hablado de milagros, hemos hablado de fuego, de fuerza. Pero algo que también era una característica innegable en la época de los discípulos era que había inexperiencia, era que había imperfección. Dios usaba a gente imperfecta y a gente inexperta. Un Dios perfecto usando a gente inexperta. Un espíritu todo sapiente que todo lo sabe usando a gente imperfecta. La gente no entiende esto. Y la gente no entiende por qué, a pesar de nuestra inexperiencia y nuestra imperfección, Dios nos usa. La gente no lo entiende, pero aquí hay algo que es digno de análisis y que lo vamos a tener que empezar a analizar. Y es cómo el Espíritu Santo, sabiendo de antemano todas estas cosas, sabiendo que estaba tratando con gente inexperta y con gente imperfecta, comienza a formar el carácter de la iglesia. Porque mi hermano, es una idea loca que Dios le dé poder a usted, que Dios le dé unción y fuego y todas esas cosas sin que antes no comience a formar su carácter. Y una de las características que representan el mover del Espíritu Santo es que a medida que se van manifestando los milagros, a medida que se va manifestando la unción, a medida que Dios va haciendo cosas, también Dios va formando el carácter de la iglesia. También Dios va haciendo una obra en el interior. Por fuera poder, gloria, unción, pero por dentro hay un nutrir, por dentro hay un fortalecimiento interno, por dentro empiezan a suceder cosas que cambian realmente los corazones. Dicho sea de paso,
y para que usted se quite un peso. Dios no está buscando gente perfecta. Dios no está buscando gente infalible. Dios está buscando corazones dispuestos. Corazones dispuestos a ser usados, pero corazones dispuestos también a ser cambiados. El problema que ha tenido la iglesia por mucho tiempo es que dice: sí, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Hay gente que le gusta que Dios lo use, pero hay gente que no le gusta que Dios lo cambie. Y sí o sí, el Espíritu Santo va a llenarlo a usted con poder, va a llenarlo a usted con unción, va a derramar su gloria y van a suceder milagros, pero también va a cambiar su corazón y su vida. También va a cambiar usted por dentro. También usted va a empezar a experimentar lo que la palabra del Señor llama el fruto del Espíritu Santo. Amén. Amén o no amén. Mire esto. La Biblia dice que cada día que se predicaba la palabra, más personas se añadían a la iglesia. Más gente que antes no tenía la esperanza del cielo, que antes no sabía que estaba lejos de Dios, pero se encuentra con la realidad de que estaba lejos de Dios, empezó a acercarse a Dios a través de la predicación. La Biblia enseña que cada día había más gente que se encontraba con esa sanidad interior que necesitaba, que el Señor iba añadiendo, dice el versículo 47 del capítulo 2, nuevas personas a su iglesia. Dice: alababan a Dios, tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban a ser salvos. Cada día sucedía esto. Pero esa salvación la gente la tenía segura, porque decían: estoy en Cristo, estoy arraigado en lo que ahora creo, estoy arraigado en lo que ahora espero. Y el apóstol Pablo le escribía a los romanos algo que yo quiero que usted lo tenga en consideración. Dice Romanos capítulo 8 versículo 1: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo han leído? Ninguna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero a la gente se le olvida leer la frase siguiente. Dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo? Conforme al... Espérese. Usted siempre ha tenido en su mente y en su corazón que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Pero ¿quiénes están en Cristo? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué es andar conforme al Espíritu y no andar conforme a la carne? El apóstol Pablo también le escribe a los Gálatas, en Gálatas capítulo 5 versículo 22: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mi hermano, el Espíritu Santo, cuando se derrama, produce en usted convencimiento. Y ese convencimiento, decíamos, va a producir en usted un crecimiento. Un crecimiento. Pero ese crecimiento no se puede mantener si en usted no se produce esa consolidación. Por eso, usted tiene que empezar a trabajar directamente en este tema de la consolidación. Usted tiene que empezar a trabajar directamente en ese fruto que se debe producir en usted. Porque ya dejémonos de cosas. ¿Hace cuánto estamos en la iglesia? ¿Hace cuánto caminamos de la mano del Señor? Y seguimos teniendo lo mismo por dentro. No se han producido esos cambios que se deben empezar a producir. No se han generado esas situaciones que van a hacer que tu vida empiece a tomar el rumbo que Dios quiere, sino que nos hemos quedado en un mismo lugar, porque no se ha producido consolidación en nosotros. No hemos echado raíces y tenemos problemas con la autoridad, tenemos problemas con los diezmos, tenemos problemas con el mover de Dios, tenemos problemas con tantas cosas en la iglesia, porque no hemos comenzado a arraigarnos. Porque no hemos permitido que el Espíritu Santo empiece a generar un fruto dentro de nosotros.
Un fruto que solo lo puede generar el Espíritu Santo de Dios. Un fruto que sí o sí se tiene que generar. La consolidación no es otra cosa que el fruto del Espíritu Santo produciéndose en nosotros. El fruto que provoca el crecimiento de la semilla en buena tierra, esa semilla sembrada por el sembrador. La palabra que es predicada, la palabra que es enseñada, tiene que dar buen fruto en usted. Si no hay fruto, si no hay consolidación, el crecimiento va a ser un fracaso. Si no hay fruto, si no hay consolidación, si usted no empieza a generar el fruto del Espíritu Santo dentro de usted, todo lo que usted empieza a hacer va a fracasar. Y va a pasar lo que decía el apóstol Pedro en el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. Dice, como dice el proverbio acertadamente, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Es decir, si en nosotros no se produce la consolidación que el Espíritu Santo quiere producir, nosotros vamos a volver atrás. Nosotros vamos a dejarla tirada a la toalla con cualquier cosa. Nosotros vamos a dejar de ver las cosas que Dios tiene por delante con nosotros, y vamos a empezar a ver como Pedro las olas que se levantan y el crecimiento que Dios nos ha prometido y que Dios nos ha empezado a generar se va a frustrar y se va a perder, porque necesitamos ser consolidados. Me encanta que el capítulo 3, y vamos a meternos en onda con el capítulo 3, porque esta introducción es para meterlo en el capítulo 3. El capítulo 3 comienza como a usted le gusta y como a mí me gusta, con poder. La unción de Dios se derrama, el poder de Dios se derrama, y dice que Pedro iba con Juan caminando hacia la oración, y de pronto había un paralítico que estaba, dice la Biblia en el capítulo 2, en el versículo 2, perdón, que estaba puesto en la puerta de la iglesia y pedía limosna. Y Pedro y Juan no tenían dinero, no tenían cash para dar una limosna, pero tenían fe. Miran al paralítico y le dicen: no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Y dice la Biblia que el paralítico anduvo y que el paralítico caminó y empezó a glorificar el nombre del Señor. Y aquí yo veo algo importante, mi hermano, que usted tiene que empezar a notar. Porque muchas veces nosotros hemos estado en ciertas circunstancias iguales, frente a circunstancias o frente a situaciones o frente a necesidades como las del paralítico, pero hemos pasado de ladito, pero hemos pasado haciéndonos los locos porque no creemos en lo que Dios puede hacer. Y el fruto del Espíritu Santo, leíamos en Gálatas en el capítulo 5, es fe. ¿Y qué hicieron estos discípulos? Del fruto que había en ellos, del fruto que se estaba empezando a manifestar en ellos, declararon la palabra del Señor. El fruto de Dios, el fruto del Espíritu produce fe, y en usted se tiene que producir fe. El fruto de Dios hizo que un milagro se generara. La gente, dice el versículo 10, que se sorprendió y se maravilló, porque veían al paralítico todos los días. Era el cojo del templo, era el que pide limosna. Todo el mundo lo conocía, pero nadie se había detenido a ver su necesidad. Pero en ellos no había plata, no tenían dinero en ese momento, pero había fe, y la fe trae poder de Dios. Y la fe hace que los milagros sucedan. El fruto del Espíritu Santo es fe. Y vamos a empezar a ver, a medida que vayamos recorriendo los libros de los Hechos, cómo se empieza a manifestar ese fruto del Espíritu Santo en usted, en mí. Cómo a través de su fe van a empezar a ocurrir cosas que antes no estaban ocurriendo. Porque el paralítico, le insisto, tenía mucho rato allí. El paralítico hace mucho rato que estaba en la puerta del templo de la Hermosa. Ya lo conocía la gente, pero hasta que hubo un hombre y dos hombres llenos del Espíritu Santo con fe, no sucedió un milagro. Hay milagros en tu casa que están esperando tu fe. Hay milagros en tu familia que están esperando tu fe. Hay cosas que no se han desatado porque tú no te has arriesgado a creer. Fe. El fruto del Espíritu Santo es fe. Y la fe, dice Hebreos, es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera.
arriésgate a declarar la palabra del Señor. Cuando veas a una necesidad, cree con fe. Arriésgate a profetizar, arriésgate a declarar, arriésgate a ver, mi hermano, porque el que tiene fe ve los milagros de Dios. El fruto del Espíritu Santo es fe. Y a mí me gusta porque la gente se maravillaba de que el paralítico se hubiera levantado. Pero ¿sabes otra cosa que yo identifico en ese mover del milagro del paralítico? Bondad. Porque si tú no empiezas a ver la necesidad de los otros como Dios la está viendo, entonces nunca te vas a arriesgar tampoco. Porque a veces el problema no es falta de fe, el problema es falta de bondad. Estamos muy contentos con la gente. Hermano, ore por mí, necesito su ayuda. Sí, hermano, de lejito le decimos sí, que Dios te bendiga, pero no acompañamos en la necesidad, no acompañamos en el dolor, no acompañamos en la tristeza, no lloramos con el que llora. Y el fruto del Espíritu Santo también es bondad. Si esta gente no se hubiera compadecido del paralítico, jamás le hubieran extendido la mano para que un milagro existiera. Bondad es un sinónimo de misericordia, y misericordia es tener cuidado de la miseria de los demás, tener compasión de la miseria de los demás. Nosotros estamos muy de lejos, que Dios te bendiga, pero no sacamos un dolarcito para llenarles la barriga. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Sí, que lloro, mi hermano, pero no acompañamos en esa necesidad. Nos acostumbramos como la gente a ver al paralítico allí sentado. Y el paralítico, yo no sé a quién se representa o qué significa. Pueden ser tantas cosas. Tanta gente prostrada, tanta gente en ruina, en enfermedad, en miseria, en dolor, que tú conoces, que yo conozco, pero son los paralíticos de la iglesia. Estamos acostumbrados a verlo allí. Estamos acostumbrados a que estén así. Pero cuando el Espíritu de Dios desciende, cuando hay bondad y fe, el Espíritu de Dios trae libertad. El Espíritu de Dios genera libertad. El paralítico fue libre. Y el fruto del Espíritu Santo comenzó a manifestarse en estos hombres. En estos hombres que estaban de verdad llenos del Espíritu Santo. Porque esto de ser lleno del Espíritu Santo no es un título. Esto de ser lleno del Espíritu Santo no es algo bonito, algo chévere. Esto se empieza a manifestar, es imposible ocultarlo. Y Dios va a comenzar a generar en tu corazón bondad. Dios va a comenzar a generar en tu corazón la necesidad de ayudar. Dios va a comenzar a generar en el corazón de la iglesia la necesidad de extender la mano. Y cuando tú extiendas la mano, entonces van a suceder milagros. Eso es parte del fruto que se va a empezar a generar en medio de la iglesia. Esto no es un decir: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No es un decir, es un fruto. Y no son un pedacito sí, un pedacito no. Se empieza a generar el paquete completo cuando realmente el Espíritu Santo se comienza a mover. Cuando realmente el Espíritu Santo está avivando los corazones. Así que yo te invito, iglesia, a que tú abras tu corazón, a que tú le abras tu mente al Señor, a que ya dejemos de ser gente con un corazón duro, que no se compadece de la necesidad. Ahora, no estoy hablando solamente del paralítico de la iglesia. Puede ser mi hermano que está al lado, puede ser mi familiar que me está esperando en la casa, mi amigo, que nos hemos vuelto afines con su atadura, pero no hacemos nada para que sean libres. Ya nos acostumbramos: si él es el borracho, no, sí, él está en las drogas, sí, él es un maltratador de su esposa, sí, nos acostumbramos. Pero cuando hay el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Libertad. Donde tú estés, si tienes el Espíritu de Dios, tiene que haber libertad. Donde tú te muevas, si tienes el Espíritu de Dios, tiene que haber libertad. A mí me encanta porque el Señor Jesús dijo en el capítulo 12 del libro de Mateo, en el versículo 6: si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero, dice el Señor.
Misericordia quiero. Si supieses lo que significa misericordia quiero. La gente le daba migajas al paralítico. La gente le daba los pennies, las moneditas. Pero ser bondadoso no es dar migajas. Ser bondadoso no es simplemente dar lo que nos sobra. Ser bondadosos es acompañar a las personas en medio de sus pruebas. Ser bondadosos era ayudar a la gente a liberarse de sus ataduras. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 17 dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora, otra cosa que a mí me asombra cuando usted lee el capítulo 3 es que la gente empezó a preguntarse: ¿esta gente quién es? ¿De dónde salió este poder? ¿Esta gente cómo hace estas cosas? Y en el versículo 12 Pedro le pregunta a la multitud: ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Mire, a medida que usted va avanzando en el Señor y Dios lo va respaldando y Dios le va mostrando su poder, se va generando algo que es bien absurdo, algo bien incongruente. Nos empezamos nosotros a independizar de la fuente. A medida que Dios nos va usando, no debiera pasar, pero pasa, nosotros nos empezamos a crecer en nuestro ego. No sé por qué pasa, pero pasa, y pasa muy a menudo. A medida que Dios se va manifestando con poder, nosotros vamos alejando nuestra dependencia de Dios y nos vamos volviendo más independientes. Y a mí me encanta porque Pedro ya había pasado por ahí. Ya Pedro había vuelto atrás. Cuando estaba con el Señor y el Señor fue encarcelado, ¿se acuerda? Ya Pedro había experimentado lo que era regresar nuevamente a lo que él hacía. Ya Pedro sabía lo que era independizarse de Dios. Pero Pedro no iba a repetir lo mismo. Pedro otra vez estaba en una situación que estaba probando su corazón. Y él dice: no crean que es por nosotros. No crean que es porque nosotros tenemos algo especial. Es por el nombre de Jesucristo. ¿Y usted sabe cómo se llama eso? Templanza. Porque acuérdese que un hombre lleno del Espíritu Santo manifiesta el fruto del Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu Santo es templanza. Y templanza es tener los pies sobre la tierra. Que tú sepas siempre de dónde te sacó el Señor, qué era lo que antes tenías y qué es lo que tienes ahora, porque Dios está contigo. Que te acuerdes cuando antes clamabas a Dios por un milagro y Dios respondió y te levantó, sacó tus pies del lodo y te puso sobre peña. Templanza. Que sepas siempre que es chévere, como diríamos en Colombia, es chido, es bacano que Dios te use, pero la gloria es de Él. La gloria siempre será de Él. Templanza. Mi hermano, Dios te va a empezar a usar. A medida que tú te vayas arriesgando a declarar, Dios te va a empezar a usar. A medida que tú vayas imponiendo las manos, Dios te va a empezar a usar. Pero recuerda siempre que la gloria es de Él. Recuerda siempre que la gloria se la merece solo Él. Templanza. Fe, bondad y templanza. En este milagro poderoso, porque todos pasamos, nos encanta el milagro. Nos encanta ver cómo el paralítico fue sanado por el poder de Dios. Pero tenemos que mirar entre letras cómo Dios también empieza a manifestar el fruto. Recuerde, Dios va a ir manifestando su poder, pero también va a ir manifestando el fruto en ti. Va a ir produciendo fruto bueno en ti. Porque de nada sirve, mi hermano, que nosotros continuemos en el mismo lugar. Sería irresponsable Dios dejando que el poder estuviera en nosotros sin cambiar nuestro corazón. Porque los niños, los inmaduros, el poder los destruye. A los niños, a los inmaduros, la unción los destruye. Los hace creer cosas que no son, los hace depender de cosas que no pueden depender. Así que yo te invito hoy a que abras tu corazón y permitas que el fruto del Espíritu Santo también se derrame sobre ti. Miren, el capítulo 4, perdón, y con esto termino, narra algo que yo quiero que tú estés muy, muy, muy apercibido.
Cuando sucedió lo del paralítico, la gente se empezó a maravillar y la gente se empezó empezó a preguntar, y como pasó en el versículo 2, el día del Pentecostés, también pasó ahora. Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza a dar un discurso y habló de Cristo y habló de la obra redentora de la cruz, y sucedió lo que tenía que suceder. La gloria de Dios se manifestó. Pero aparte de eso, también pasó algo que usted y yo tenemos que estar acostumbrados a que pase, y se empezó a generar la oposición. Porque escucha algo, cuando hay un mover de Dios, siempre se va a generar oposición. Siempre que hay un mover de Dios, Satanás se va a querer levantar. Apenas se empieza a activar la gloria de Dios, apenas Dios empieza a hacer milagros entre su pueblo, apenas Dios empieza a despertar el espíritu, Satanás también va a empezar a mover sus huestes espirituales. Porque Satanás no quiere que la iglesia sea restaurada, renovada. Satanás no quiere que la gente sea salva. Satanás no quiere que la gente sea vivificada. Por eso apenas se levanta un mover de Dios, también se va a generar oposición enseguida. La Biblia dice en el capítulo 4, en el versículo 2, que las autoridades, que los sacerdotes estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección, que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Pero también dice el versículo 4 que muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5,000. A mí esto me muestra algo que usted tiene que guardar en su corazón. La iglesia va a experimentar oposición. El mover de Dios en tu vida va a experimentar oposición. El diablo se va a levantar, y mucha gente se asusta, y esto a mucha gente los paraliza. Ay, el diablo se va a levantar, mejor no me meto en el mover de Dios. No, porque así como se levanta la oposición, como se levanta gente que no quiere creer, que cierra su corazón, también habrán creyentes. Nada podrá contener el mover de Dios. Los campos están listos para la siega. Siempre el avivamiento del Espíritu Santo provocará crecimiento. Por eso no depende de si alguien se opone o no. El mover de Dios empezó con 120 y en pocos días ya eran más de 8,000, 3,000 en una predicación y 5,000 en la otra. Escucha esto y guárdalo en tu corazón. Aunque el enemigo se levante como río, la presencia de Dios estará contigo. Aunque vengan contra ti por un camino 1,000, por 7 caminos huirán delante de ti. La oposición va a estar allí. La oposición va a estar siempre cuando el mover de Dios se levante, pero el Espíritu Santo va más allá. Me gusta lo que dice el versículo 9, porque los líderes religiosos les preguntaron: ¿quién les dio autoridad para hacer estas cosas? El versículo 9 dice la respuesta de Pedro: hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido, y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre que está aquí delante de ustedes fue sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Por eso es tan importante, mi hermano, que hayan milagros. Por eso es que una iglesia sin milagros no puede ser. Tienen que haber milagros. Tienen que suceder milagros. El poder de Dios tiene que manifestarse, porque a través de eso el nombre del Señor es glorificado. Porque a través de cada milagro que sucede, la gloria del Señor es glorificada. Los milagros marcan la diferencia en lo que el hombre puede hacer y lo que Dios puede hacer. Arriésgate a declarar la palabra del Señor. Arriésgate a imponer las manos. Arriésgate a declarar restauración. Arriésgate a orar por el enfermo. Arriésgate a orar por los hogares destruidos. Arriésgate a orar por las cosas que son imposibles para ti. Arriésgate, porque Dios va a empezar a manifestar milagros, porque la iglesia necesita milagros que respalden su predicación. Arriésgate. El versículo 13 me encanta, dice: los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación,
quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Al ver lo que Dios está haciendo contigo, no les quedará más alternativa que aceptar que hay algo diferente en ti. Y aunque no quieran creer, no podrán negar que te han visto servir a Dios, que te han visto buscarlo y que lo que Él está haciendo contigo es sobrenatural. No tendrán otra cosa más que intentar callarte, pero no podrán. El versículo 18 dice que los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice el versículo 19, le responde: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podremos dejar de hablar de lo que hemos creído. Y después de nuevas amenazas, dice el versículo 21, los dejaron irse por causa de la gente, porque no hallaban manera de castigarlo, porque todos alababan a Dios por lo sucedido. Mi hermano, métete en el río de Dios. Mi hermano, deja que el Espíritu Santo te empiece a usar. Mi hermano, deja que el Espíritu Santo te comience a llenar. Mi hermano, deja que Dios meta su mano a través de ti en la vida de muchas personas. La iglesia no puede ser ajena a la realidad de la oposición. Y la iglesia se debe levantar con discernimiento y sabiduría en contra de las acechanzas del enemigo. La Biblia dice que luego de ser liberados de la cárcel, porque no podían hacer nada más, ellos se reunieron y empezaron a orar unánimes. Porque, mi hermano, es allí donde la unidad se hace indispensable. En los momentos difíciles, en los momentos de prueba. Y oraban, dice el versículo 24: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es decir, soberano era: nosotros sabemos que tú mandas, que no hay nada que se escape de tu control, que estemos donde estemos, pase lo que pase, tu voluntad es perfecta y tú eres el Señor. Y dice el versículo 29: Señor, dice que decían ellos, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra. No oraron: Señor, mira qué problema, Señor, mira qué peligro, envía ángeles a que hagan tu obra, Señor, nuestra vida corre dificultades, nuestra vida corre peligro, pobres de nosotros. No, sino que pidieron denuedo. Y denuedo es valor para hablar, y de nuevo es valor para enseñar, y de nuevo es gracia y poder para hablar su palabra. No dijeron que haga otro el trabajo, esto es muy peligroso para nosotros. Dijeron: Señor, haz lo que tú tienes que hacer, que nosotros hacemos lo que nosotros tenemos que hacer. Dijeron: Señor, danos el valor para hacer lo que nos toca y no dejes de respaldarnos con lo que solo tú puedes hacer. Y me encanta el versículo 31, y con esto termino. Dice que cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios quiere, mi hermano, que tú seas lleno para que puedas hablar con denuedo la palabra del Señor, para que no haya nada ni nadie que te pueda impedir recibir la unción del Espíritu Santo.